¿por qué es necesario que haya una literatura en una comunidad moral? Una literatura, además, sobre todo, y una novela, una narrativa. ya sé que tú vas más a lo global, pero... Vale, pero entonces... Pero es fundamental porque las comunidades se hacen a base de relatos, ¿no? Y que, claro, yo he empezado por la literatura porque la Ilíada o la Odisea, es decir, la historia de la comunidad se cuenta a través de la literatura. Humberto Eco dice, ojo, nosotros somos nuestra memoria. El alma es nuestra memoria. Y la memoria de la comunidad se contiene en la narrativa. Pero porque se construye, no es un continente, aparte que va guardando una memoria RAM ahí de lo que va pasando, sino que es que además la va construyendo. O sea, la comunidad, la civilización surge cuando alguien empieza a contar un relato que puede interpelar a una comunidad que creen más o menos, y sobre eso van construyendo las relaciones humanas, las relaciones legales, a través de relatos. La civilización es un relato. ¿Por qué? Porque entendemos que hay una tradición que se va trasladando a través de las generaciones, a través de las narraciones. Quiero decir, porque yo cómo me comunico con mi bisabuelo si no he estado cara a cara con él. Claro. Pues a través de una narración o de una narrativa y a través de diferentes formulaciones narrativas. Claro, tenemos lo que decíamos, los poemas, la historia de Odiseo, la batalla de Troya. Todas esas cosas no nos llegan a través de grabaciones audiovisuales, no nos llegan a través de tal, sino que nos llegan a través de unos tíos que generación a generación se lo van contando unos a otros. Y van contando, y aunque sea a veces a la contra, esto seguro que hablamos luego, aunque sea a veces poniéndole pegas a la propia naturaleza de esa civilización, la siguen construyendo. Hombre, pienso, por ejemplo, pues en esos frailes en la conquista americana que llegan y escriben también sobre los abusos que da la colonización. Parece que están yendo a la contra de la civilización, pero es que la están construyendo así. Es decir, es muy... Yo, por ejemplo, estoy viendo algo perplejo, esa mirada introspectiva que está haciendo Occidente, Roma, no sé cómo quiero llamarlo, en la que empieza a negar es decir, en la que todo lo que es afín a la civilización es malo. Empieza a ver series o novelas de Roma y al parece, oye, joder, macho, Cartago, aquello sí que era un sitio, Cartago y los bárbaros, eso sí que sabían vivir y tal. Y los romanos eran crueles, eran genocidas. Tú hablas de el relato, la narrativa. Vale. Si nosotros hablamos de una narrativa construida a lo largo de los siglos y asentada en generaciones anteriores, nosotros podemos decir que hay un momento en que hay alguien que recorre un camino que va de Jerusalén a Roma y a Atenas. Atenas, Roma y Jerusalén. Que más o menos ahí está la etapa de potencia de nuestras narraciones. Pero decías antes tú, la novela. Porque una de las herramientas que he servido... Es que la novela es Roma, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque donde no hay Roma no hay novela. O la hay muy mala. ¿Y por qué? Pues porque es quizá la forma novedosa, es una exageración evidentemente decir donde poesía hay en todos los sitios. Claro, no, pero claro, es que luego la novela la inventó España, ¿sabes? Porque realmente la novela a Cervantes yo creo que llega a Europa un siglo más tarde. A la novela, igual que Shakespeare probablemente... Aquí alguno se me enfadará, pero puede que sea superior a Lope y a Calderón. Pero, claro, Shakespeare, que es contemporáneo de Cervantes, no llega a construir. El mundo anglosajón no llega a construir una novela, quizá casi hasta Dickens, ¿no? Estamos. Y entonces el adelanto es grandioso. Pero, ¿por qué digo que la novela es Roma? Pues porque es el mecanismo de establecer ese relato que hemos dicho, ese relato compartido, ese relato civilizatorio. De la forma que Occidente más lo ha depurado es a través de la novela, que es una cosa muy compleja, una novela, y que, pero que está muy chulo, ¿no? Antes del Quijote, sí, entendemos que el punto de inicio donde existe algo así llamado como novela
que luego adquiere, que tiene dentro teatro, que tiene dentro una poesía, que tiene cuentos, fundamentalmente cuentos. Antes los cuentos, ¿no? Los cuentos son bastante más compartidos. Luego hablaremos de diferentes tipos de novelas, porque luego, claro, hasta que llegamos a novelas en donde se trata el desarrollo del hombre, o sea, cosas, y cómo las novelas nos impactaron a nosotros, a mí en concreto. O sea, yo tengo experiencias sensibles con leyendo novelas, es decir, ¿qué coño me está pasando? ¿No? O sea, es decir, que esto en la literatura, que es tan introspectiva, porque así como la música está hecha para ser compartida, la novela está hecha para ser consumida en intimidad, no está hecha para ser ni siquiera declamada. Pero, ¿por qué es lo que hace respecto de el antes? Es decir, porque así como nuestra civilización es un continuo, la novela significa que antes había otras cosas y que después hubo otras cosas. ¿Qué es lo que hace el Quijote que sea tecnológicamente novedoso a la hora de narrarnos cosas? Yo creo que es la superación del cuento, que es una cosa muy compleja porque el cuento es una cosa fundamental, nuclear, en cualquier civilización, diría yo, no solamente la occidental. Y hay una superación del cuento y una creación del personaje. Borges decía aquella butad de que el Quijote era una gran novela en inglés mal traducida al español y tal, porque, sí. Pero bueno, esas son las gracias que hacía Borges. Pero en realidad hay una superación del cuento, hay una depuración de construir personajes, de construir situaciones, de adentrar quizá lo que decía Baroja, enmarcar el espíritu del hombre en el espíritu de su tiempo. Y claro, es que eso tiene una cantidad porque al final el mundo son ideas, y las leyes son ideas, y la economía son ideas. Y una novela contiene muchas y muy bien construidas ideas. Para mí, ¿qué hace la novela? La novela permite, por primera vez, es capturar a la persona en el contexto en el que está sucediendo la sociedad que la envuelve, ¿no? Es decir, tú entiendes, cuando lees el Quijote, la sociedad de aquel momento y aquel tiempo. Que es algo que luego se va a trasladar cuando lees La montaña mágica, cuando lees El lobo estepario, cuando tú lees esa novela de 1929 que te explica el diálogo entre dos personajes, entre lo que está viviendo, el diálogo social que está existiendo entre los regímenes que están declarando sustituir a la democracia y los defensores de la democracia, y ese diálogo se produce en una novela que te explica lo que estaba viviendo aquella sociedad en ese momento. Claro, para mí eso es lo que la novela aporta en cuanto a la narración. Pero primero con la capacidad de entretener, de gustar, de disfrutar, el placer, que es fundamental, es un arte, ¿no? O sea, no es un ensayo. El trabajo de la prosa no es un ensayo. Ese es el tema, no es un ensayo. Es algo que tiene al menos no sé si la capacidad, luego si la intención de penetrar mucho más allá del cerebro y de lo racional. Pero tiene esa capacidad y es muy compleja. Porque no solamente me explico más la España del siglo XIX si leo a Galdós, o me explico más el periodo entre guerras en Europa si leo a las Mitford. Es que también me explico más al hombre. Es que entiendo que en circunstancias terriblemente distintas, que casi parecerían en algunos casos de otro planeta, ¿no? Por su propia... la tecnología nos ha separado tanto, ¿no? de determinadas cosas. Son naciones, son sociedades donde no existía la penicilina, por ejemplo, el dolor, ¿no? Pero, sin embargo, como uno puede entender y dejarse llevar por los razonamientos bien de Sancho, o bien de Quijote, o bien de las grandes esperanzas de Dickens. Dijo, un tío tan lejos, en otro país, en otra sociedad, con unos esquemas que ahora nos parecerían, o sea, completamente anacrónicos, y sin embargo estoy tan cerca. ¿Cuándo sentiste tú por primera vez? Sabes que hay un tipo de novela que está construido esencialmente alrededor de, no sé si lo llaman, el Bildung, que es esta idea del crecimiento del hombre, ¿no? El personaje es un personaje que está en proceso de formación, como el de La montaña mágica, ¿no? Y entonces el texto te abruma en conocimiento. Que a mí esto me sucedió, yo recuerdo la primera vez que cuando de repente lees un texto que dices, hay demasiado...
hay demasiado conocimiento puesto delante de mí como para que me resulte fácil abordarlo. Porque es que me acuerdo con el péndulo de Foucault de Humberto Eco, que de repente lo coges y dices, no me lo puedo creer. O sea, no puedo pasar de una página. Que Humberto Eco Claro, pero ¿tú en qué momento descubres? A mí hay algo en la novela que me apasiona. Pues yo te diré, parece una buta también, pero a mí casi me pasa eso con la escultura antes, ¿no? Viendo el David de Miguel Ángel en Florencia, cuando dices... Los Uffizi, en la galería de los Uffizi. Sí, o sea, claro, y ya habría visto el de fuera esta réplica, tal, y llegas ahí, te mareas, y dices, joder, el hombre es capaz de hacer determinadas cosas que bueno, es el síndrome de Stendhal, ¿no? Es decir, que nos maravillan. Y luego empiezo a decir, claro, ¿cuántas veces he sentido yo algo parecido, quizá no tan impactante, no tan de sorpresa, con tantas novelas? Y la verdad es que no sé en qué momento pasas del disfrute puro, ¿no? De la adolescencia, de las novelas de aventura, de Salgari, de Verne, de Twain, de ¿Jack London? De Jack London te diré que menos, ¿eh? Sí, muy de izquierdas, ¿no? Te diré no, era un poco pesado. El Talón de Hierro es un novelón que habla sobre la revuelta sindical y la huelga revolucionaria. De Jack London me pasa esa cosa que te gusta más el personaje que la novela, porque yo creo que por Colmillo Blanco queda un poco así y tal, no sé. No, Jack London, lo que para mí son insuperables de Jack London son los cuentos. Cuentos del Mares del Sur, Memorias alcoholicas, es que los de los buscadores del oro del Klondike. Los cuentistas americanos es que son un tema literario aparte. Y además están todos chalados. Y todos no, en serio. Edgar Allan Poe, no sé, Hemingway, Capote, pero todos chaladísimos. No me acuerdo quién es este, joder, que su suegro, evidentemente, al conocer que era cuentista, no quería que se casara su hija. Claro, conociendo a los otros cuentistas, que luego acaba huyendo a México, porque el desfalco del campo siempre es gringo viejo, yo creo. Le hicieron la película luego de gringo blanco, gringo viejo. No es Cormac McCarthy. No, es una anterior, al principio del siglo XX, ahora no saldrá. Pero sí, claro, el mismo Twain, ¿no? ¿No es Bukowski? No es anterior. El mismo Twain es maravilloso. El mismo Twain cuando le llevan a su madre a Mark Twain y decían, no, es que ha estado a punto otra vez de ahogarse en el Mississippi, o estaban haciendo el bestia con unas barcas y tal. Y decía, madre, no hay peligro de que muera ahogado aquel que está destinado a la horca. Bien. ¿Sabes? Él conocía perfectamente el clásico cuentista americano. Yo fíjate que sí que hemos sido herederos en el siglo XX de una narrativa que nacía esencialmente de la órbita anglosajona. Sí. Yo tengo que reconocer que la mayor parte de mi ficción, la que consumí en mi periodo de formación, estaba ahí. Incluso cuando empecé con James Ellroy, con las historias de Los Ángeles, ¿no? Y de América, de JFK y demás, y esa especie de ambición estética de consumir lo que venía de ahí. No es hasta que quizá me intelectualizo un poco más, que empiezo a leer algo más continental europeo e incluso de un periodo anterior. Quiero decir, es eso, ¿no? De Lobo Estepario, Humberto Eco. Sí que empiezo a encontrar una narrativa que es más europea, es menos anglosajona, donde yo me encuentro quizá más cercano, pero no es hasta que llego a Delibes. Sí. Y claro, digo, hostia. Es que hay una que cuenta lo mío, ¿no? Y digo, coño, es que hay gente explicando mis paisajes. Una cosa muy cercana, claro. Sí. Pero bueno, sobre todo yo creo que la novela española, que joder, es verdad que quizá teniendo tan cerca a Francia, que nos ha abrumado un poco con eso, y después a la novela anglosajona, pero joder, que es muy importante, aparte que la inventamos. Pero ¿y tú podrías decir en qué momento dices, oye, hay una novela española en la que sí que me encuentro, pero yo? Joder, me cuesta muchísimo, ¿eh? Y además es que voy a decir alguna más irlandesa, fíjate. O sea, ¿sí? Porque sí, dublineses. El anterior, el retrato del artista adolescente de Joyce, es maravilloso, ¿no? ¿Y por qué? No sé, pero eso es esa edad, cuando me estás preguntando qué momento, pues cuando me desconcierto, es decir, me gusta hasta lo que no entiendo, ¿no? O sea, es una página entera, hasta no he entendido nada y me ha encantado. Entonces Mira, David Jiménez Torres, que es escritor y que estuvo en estos micros,
nos explicó lo de la voluntad de escribir, ¿no? Oye, pero ¿de dónde sale? O sea, ¿por qué te sale de repente y dices, me apetece? Y él dice, hay un momento que yo tengo como de... Quizás es una reconstrucción mental y no real, ¿no? Pero hay un momento en el que estoy en Dublín, acabando de leer por no sé cuánta vez Dublineses, está lloviendo fuera y en ese momento entiendo que quiero ser escritor porque quiero provocarle a alguien lo que me ha provocado el texto a mí. Que yo, es una cosa que tú has hablado antes de la Galería de los Uffizi. Yo tengo, o sea, es que va a parecer de coña, pero yo aprendo por primera vez lo que es la escultura en la Galería de los Uffizi, en Florencia. Yo no... Y he pasado lo mismo. Sí. No lo entendía. O sea, no... Ok, vale, tal... Y de repente, es que además lo recuerdo, porque en la Galería de los Uffizi, que tristemente no haya podido ir, recomiendo vivamente ir, hay una sala central que está tapizada en rojo y que tiene como diferentes alturas y donde tú puedes ver diferentes piezas desde muy diferentes sitios. Y me acuerdo que de repente hay como una cabeza que la veo desde lejos y entonces puedo ir, mientras me muevo hacia ella, explorando. Y entonces entiendo lo que es la escultura, que es un juego con la obra. Es decir, que por eso que no es me paro, sino que... Claro, y que elijo y cómo me moviendo. Y cuando tú llegas ahí y lo ves, y es que ves el Renacimiento y Lutero y el autorretrato de Durero y el follón de Tomás Moro con no sé cuánto. Es que entiendes muchísimas cosas. Y claro, antes era así, ahora es el hombre. Bueno, es brutal. Y luego te vas a la... Claro, luego te vas a la Galería del siglo XIX del Museo del Prado, donde hay tres esculturas de mármol que son... perdón, no voy a decir porno puro, pero que son sexo puro. O sea, y dices tú, es que, y es piedra. O sea que... Bueno, es que he dicho antes ese camino de Jerusalén, Roma y Grecia, y ahí hay mucha sensualidad, hay mucha sensualidad que está también muy presente en todos los relatos, ¿no? Bueno, fíjate que para mí una de las cosas que empezabas diciendo es, estamos viviendo un momento en el que hay un grupo de gente que se está poniendo a la contra de tal. Y diré más, de su propia tradición, o sea, de su propia civilización, de ese camino que va de Atenas a Roma a Jerusalén. Y diré más, es la propia sexualidad y el propio sexo la que en muchos casos se está utilizando como palanca de ruptura de determinados fundamentos. Sorprendentemente cuando esa civilización los tiene súper integrados. Sí. Y recordaba La Mancha Humana de Philip Roth, por cierto, sí, extraordinaria novela que cuenta la historia de una desgracia, ¿no? Es como desgracia de Coece, que cuenta la caída en desgracia de un profesor universitario en un proceso de censura universitaria en la cual un malentendido, cuando habla de unos alumnos negros, le hace caer en un proceso de desgracia que acaba llevándose su vida por delante. Y, joder, nosotros que estábamos metidos en una civilización, joder, que tiende a convivir de manera razonable con la imperfección. Y más joder, las universidades, ¿no? Que tiene que haber un poco de todo. Se lo cuenta también muy bien Tom Wolfe en Yo soy Charlotte Simmons, y mejor todavía yo creo que los dos, Houellebecq en su misión, ¿no? Oye, Houellebecq. ¿Por qué no hay un Houellebecq en España? O sea, es una cosa que me fascina. Porque Francia sigue por Houellebecq era funcionario de correos, o sea, y aquí tenemos correos. Pero Francia sigue... Yo soy muy francófilo. Bueno, y anglófilo también, de todas las naciones y países y hasta civilizaciones. Uno coge lo que le gusta y te vas a Japón y hay cosas que también te gustan mucho, pero Francia hay que reconocerle que todavía mantiene cierta vanguardia. ¿Pero por qué no tenemos ese tipo? Bueno, Houellebecq estaba a punto de no estar, Houellebecq, cuando escribe en los 90 Ampliación del campo de batalla, que es una novelita pequeña que te da también la sensación de decir, acabo de descubrir algo tremendo. Después escribe Las partículas elementales, novela fundamental en la política de la sociedad francesa. Sin esa novela, no creo que 8 o 10 años después Sarkozy hubiese decretado el fin del 68, el entierro del 68. Uh-huh. Se lo carga una novela. Es verdad que ya había el rum, es verdad que ya había el debate, pero... Aquí tendríamos el debate de si la novela es una consecuencia, es superestructura,
Ya, es causa o claro, consecuencia. Pero el hecho es que necesitamos una novela que lo represente. Exactamente. O sea, es que me da igual, necesitamos una lápida. Efectivamente. Algo se había muerto. En esta civilización está aquí. necesitamos novelarlo. Sí. Necesitamos novelar lo que está pasando, ¿no? Para que la generación pero después, anterior... Ulbeck, claro, es un diálogo entre generaciones, como decían antes perfectamente. Y pues Ulbeck, después de Apetiguas Elementales, donde se sienta en el banquillo. Con plataforma. Claro, se sienta en el banco. No, antes, por las. ¿No es con plataforma por el tema de los terroristas? Sí, es cuando él vincula Islam con terrorismo. Bueno, y tal, pero es que en el final de plataforma. ¿Qué plataforma? Te confieso que es el único libro que no he leído. Pues mira, plataforma es. Pero además, porque él lo desaconseja. Él dice que es una novela fallida, y entonces cuando llegué dije, pues. Plataforma, muy sencillo, y la razón por la que le empuran es porque se da la puñetera paradoja de que él dice, bueno, como la liberación sexual ha llegado, pues entonces los turoperadores turísticos se van a Tailandia. Se van a Tailandia y la gente en Europa, como ya no puede tener sexo porque el sexo ha quedado abortado después de la revolución sexual del 68, la gente de clase media se va a ir en turoperadores a hacer turismo sexual a Cuba, a Tailandia, a Madagascar, a tal. Y entonces, se generará como un modelo de negocio. Y el hecho es que la plataforma acaba con unos terroristas, es decir, unos terroristas entrando con ametralladoras en un complejo y provocando un atentado. Y se dio la puñetera paradoja de que eso sucedió. Bueno, es que con Ulbeck se han dado esa realidad, pero él cuando le ponen es por unas declaraciones, primero yo creo que de un protagonista que él trata de explicar sobre el Islam. El Islam y también... Pero vamos, le sientan... Y lo que pasa es que y está en el banquillo y no es el infante terrible, es un tío que hay que apartar del Parnaso literario. Y sin embargo, 5 o 6 años más acaba proclamado y le dan el premio Goncourt. Y ya. Pero la segunda que le pasa a Ulbeck, cuando escribe Su misión, y como sabes es esa ficción de que yo creo que está orientado, yo creo que está en el año 23 o 24, ¿no? Está... que piensa que un partido islamista moderado llega a la presidencia francesa. Ojo, pero puede ganar dice, pero sin ningún tipo de roce. Sí. Porque la clase media acabará diciendo, oye, pues bueno, ni tan mal. Es que hay personajes interesantísimos. Esa novela, alguno que viene precisamente del identitarismo antiislámico, que es el primero que se ha convertido cuando ha dicho, pero es que... Pero si piensa lo mismo que yo. Está más cercano a lo que pienso yo que lo que piensas tú, que es un progre. Entonces, el profesor, que es magnífico. Pero bueno, curioso, la influencia... Cuando Charlie Hebdo, cuando entran los terroristas en Charlie Hebdo, la portada de esa semana, la portada que yace ensangrentada en ese ataque terrible, es la portada en la que sale Ulbeck vestido de adivino, riéndose de él. No, cuidado, que viene el islamismo. Están riéndose de él. Bueno, la paradoja ahí es brutal. Ulbeck tiene que suspender, por supuesto, las presentaciones del libro, está protegido por el servicio secreto francés un tiempo, pero es tremendo cuando unos estaban riéndose de alguien que avisa. Cuidado, que no es que avisa, no, que él ha creado una ficción sobre qué puede ser esa... Pues fíjate, yo te voy a decir cuál es mi hipótesis de por qué Francia tiene un Ulbeck, por qué tiene un panteón de los hombres ilustres. Nosotros también lo tenemos ahí en Cádiz, ¿no? Bueno, pero ellos se lo toman en serio. Tú sabes que cuando dictamina la sociedad, a tu muerte, dictamina la sociedad intelectual, la élite intelectual francesa, que eres un hombre merecedor de formar parte del panteón de los hombres ilustres de las letras francesas, hay un equipo de investigadores que recogen todo lo que hayas escrito en tu vida, todo, o sea, las cartas que le mandaste a María Luisa Manuela pidiéndole, no sé qué, te lo recogen todo, se lo llevan al panteón como objeto de estudios porque entienden que has contribuido de manera fundamental a la cultura francesa, a la cultura, a la lengua, a la tradición, a la nación. Claro, sí, no se puede decir, pero es verdad. A la nación. A la nación, es decir, porque la nación es esa narración colectiva que merece la pena ser custodiada. ¿Por qué no tenemos eso en España? Sorprendentemente, cuando tenemos una lengua que va con una profundidad infinitamente mayor que el francés, o sea, se habla en el... ¿Por qué? Porque una de dos, o no hay nación, que es una hipótesis, o puede ser que nosotros compartamos una palabra con Gabriel García Márquez, con 100 años de soledad, con Vargas Llosa, con La ciudad y los perros,
con los cuentos de Borges. Es decir, que esto es lo que no sé. O sea, y lo digo con la razonable humildad de que no tengo ni idea. Nosotros, es nuestra nación el español, y por lo tanto los venezolanos son hermanos nuestros y había españoles de ambos hemisferios y todo el que hablase español en el mundo era nuestro hermano. ¿O somos una nación medieval con 500 años de historia y por lo tanto es el Quijote el que configura nuestra identidad, ¿no?, colectiva y nuestra memoria? Yo no lo sé. Es una pregunta chula porque además no es una pregunta de decir, oye, vamos a hacer... Ojo, estamos en los Uffizi, estamos en Florencia. Yo voy por Florencia y digo, pues esto es mío. O sea, hombre, si vas por Sicilia y te cuento. Vas por Sicilia y es España. Me gusta más Sicilia que Holanda, de largo. O sea, por favor. Pero fíjate, si trasladamos esa pregunta que haces, vamos a trasladarlo al mundo francófono como hacíamos antes y decir, ¿es Francia la lengua esa que cuidan tanto? Porque, ¿cuál es, dónde... A ver, ¿cómo lo digo esto? ¿Qué civilización habla mayoritariamente el francés? No es europea. Ah, bueno, vale. Tú a lo tuyo, tú a lo del Islam. Ojo. No, pero me refiero, pero no por Islam, sino porque estamos hablando antes de novela. Es decir, claro, lo que pasa es que se habla español 700 millones de personas que entienden muy bien la Galería de los Uffizi, el Quijote y también a Dickens, También lo entendemos muy bien. ¿Crees que es a Shakespeare no, pero a Dickens lo entendemos muy bien. Sí, pero por dónde de dónde es Dickens dentro de esa cultura. Pero para mí, quiero decir, esa narración colectiva que nos contamos y que nos llega y que espero que mis hijos un día recojan, y que se sigan enriqueciendo con Dickens y con Hess y con Mann y con Coetzee y con Humberto Eco, y que sean capaces de enriquecerse con ello. Ojo, no sé si nos lleva también a Nepal o a Japón, o a Tokio, no lo sé. O sea, y yo he intentado leer cosas. Sí que nos lleva, de verdad. Claro, sí, es que o sea, te lo he dicho pero si lees también a Chateaubriand y a Belloc, y al final acabas también en Mishima, ¿no? O en Kenzaburo, Guacho, no te gusta Karate Kid. ¿Por qué hablo de...? Pero no te gusta Karate Kid. Karate Kid es un cuento de Kenzaburo, Es un cuento de un premio Nobel japonés. Vale, yo te digo exactamente lo que a mí me sucede. Yo, cuando soy pequeño, mis padres... Yo tuve el enorme privilegio y la enorme suerte de vivir en una casa en la que había 4.000 libros. Es una suerte. Pero, y tú dices, ¿eso era suerte porque existían los 4.000 libros? No, era suerte porque existía el padre que compraba 4.000 libros y los leía. No, y que antes algunos también lo habían trasladado y tal. Y sobre todo que los niños tenían cerca libros. Es decir, no uno que le van en el colegio, que es este. Eso es criminal, macho. No, pero que te iban y ese libro no te gusta y te has peleado con la literatura para siempre cuando tienes 12 años. Yo es que soy muy poco... de lo de que te manden a leer, soy bastante... Yo soy... Quiero decir, puedo... O sea, a mí lo de que... Y tienes que leer esto. Y yo pensando, ¿pero por qué si para mí la lectura es un placer, es un disfrute? O sea, tienes que leer, vale. Lo que me la gana. Lo que me dé la gana. ¿Por qué no hacerlo así? Oiga, mire, le voy a poner 50 libros. Escoja usted. Y luego hay una manera que joder, cuando hablas. Es que poca gente, no sé si docente, pero con escritores, yo creo que hay casi unanimidad de decir, oye, obligar a un niño de 14 años a leer el Quijote es producir enemigos del Quijote año tras año. ¿Pero por qué? Totalmente de acuerdo. Y claro, a los 14 años yo lo leí, lo leí, luego lo arrastré. A los 25 años ya no podía dejar de leerlo. Una y otra vez, además. Ojo, estás hablando de una cosa que a mí me pasa con 100 años de soledad. Y yo de repente empiezo yo no he crecido suficiente todavía para leer 100 años de soledad que me guste. Bueno, pues no, a mí me pasó 17 de día, 100 años de soledad. Joder, qué coñazo. O sea, qué puto coñazo. No sé qué, y Manolín, no sé qué, y tal. Y yo pensando, hostia, pero esto va a seguir así todo el rato. No, ¿por qué tal? Oye, lo cogí con 28 años. Y de repente me pongo un verano. Pero ojo, también por esto que acabas de explicar tú. Porque en mi casa familiar, en la de mis padres, había libros al alcance de la mano. Es decir, había tantos libros que había libros por los pasillos. Ojo, recomendación a la gente, los libros en los pasillos quedan muy bien. Es decir, hay unas estanterías pegadas a la pared que metes ahí
te caben 1000 libros pasas, y haces. Estaban en mi casa. Y hacer así. Sí. Lo mismo que las bibliotecas municipales, otro gran sitio, maravilloso, Magnífico. al que hay que llevar a los críos. Mira, pero no para nada. O sea, déjalo caminar y coger libros por la portada. Claro que coges libros por la portada. Claro que sí. Y a ver qué es esto. Y no sé qué. Y te crees que es un cómic y luego, pues te y luego llegas a la parte de novela erótica y dices, bien. O sea, no, pero, por cierto, ha desaparecido la novela erótica. Sí, por falta de calidad. ¿Tú te acuerdas cuando las edades de Lulú, aquí había tristemente fallecida Almudena Grandes? Aquí había aquella colección, ¿te acuerdas que era rosa? Que se llama Colección Sonrisa Vertical. La Sonrisa Vertical. Que tenía el premio Sonrisa Vertical y que yo me acuerdo que no fue hace tantos años, fue hace a lo mejor, bueno, tantos, que ya tenemos unos pocos, pero a lo mejor 10 o 15, que ese se queda desierto alguna vez y se suspende y ellos dan la aplicación. Es decir, yo recuerdo falta de calidad, el último premio que se concedió en la Sonrisa Vertical, que yo creo que fue su finiquitación, fue a una poesía. O sea, que se dio... No. O sea, aquí hay algo... Esto no... A ver, vamos a ver, no... Bueno, poesía erótica ahí, joder, fíjate, macho. No. Hombre, Samaniego, Iruarte, los grandes moralistas, en serio, los grandes fabulistas, que eran grandes moralistas, decían una cheta que dijo, macho, digo, oiga. Oye, te has dicho una cosa interesante. Becker, literatura moralista. ¿En qué momento? Porque yo creo que está volviendo, ¿eh? O sea, yo creo que así como los últimos 30 años, yo soy un chico 2000. Yo nací en el 80 y llego a los 2000 con 20 años, a drogas, pistas de baile, sexo tutiplén, o sea, si había consentimiento como si te follabas un hámster, o sea, era una cosa muy, muy salvaje. Pero que yo pienso ahora, es que no estamos ahí. O sea, no. Ahora hay una remoralización de los espacios y ha venido a través de un lado, y ahora yo creo, y cuando he visto lo de Ana Iris, he dicho, aquí hay algo que se ha tocado. O sea, vuelven los relatos morales, vuelven los relatos nacionales, las editoriales ya están volviendo a contar historias nacionales, es decir, volvemos a necesitar historias que cuenten y hablen sobre nosotros, porque la gente vuelve a necesitar sentir parte de una comunidad. Que hay una cosa, esto es un pensamiento muy mío, no, igual es una chorrada, pero yo creo que los momentos de gran convulsión... Ojo, porque aquí nunca se dicen chorradas. Los momentos de gran convulsión técnica, científica, de grandes saltos, ¿sí? A mí el ensayo me llega tarde siempre. O sea, que tienes el ensayo y dices, esto ya pasó hace 6 meses, macho, que esto va muy rápido. Y sin embargo son las novelas las que mejor captan el espíritu. Entonces yo soy muy fan. Pero o sea, ¿tú sabes por qué es eso? Y esto que acabas de decir no es una chorrada, es algo que es absolutamente cierto, y es porque el ensayo, que tiene que trabajar sobre el mundo de lo posible, se tiene que asentar sobre un tal. Y tiene un proceso académico de documentación. Claro, la novela es el poder ser. Y entonces, claro, la novela llega a donde el tío dice, ojo, que podemos estar aquí. La novela llega antes. Porque es lo que decías antes de Hulbeck. O sea, Hulbeck, pero da igual que Hulbeck, que sea Junger cuando hace Tempestades de acero, parece que tanto. Mira, tú ves Tempestades de acero, Junger dice, cuidado con Alemania, que no la veo yo derrotada del todo. Cuidado, o sea que... Acantilados de mármol. Acantilados de mármol contra el nazismo, que casi le cuesta el Chaplin haciendo el gran dictador, perdón, porque... Eso ya casi es... A ti, porque Chaplin, oye, comunista... Entonces... No, porque ya llega, o sea, ya está. Es el afán. Nada, no consigo que digas un autor de izquierdas. Sí, hombre, sí. Joder. ¿Hay una literatura de izquierdas? Sí, claro que la hay, y buenísima. ¿Y hay una literatura de derechas? Sí, todo lo demás. No, pero fíjate que es una pena, es decir, cuando la política entra en el creador, lo suele destrozar siempre. Es decir, Alberti y Manero en Tierra, Alberti y Manero en Tierra es maravilloso, y las poesías de yo creo que es la militancia, trinchera, pero lo que creo que lo destroza es la militancia. Claro. No que haya un sistema de valores. No, completamente. Es decir, yo lo que sí... O sea, yo creo que hay que, para mí, diferenciar dos cosas. Es cuando se pone al servicio, es decir, cuando pone al servicio a la militancia. Al servicio, a la militancia en lo que sea, en la izquierda, en la derecha, arriba o abajo. Claro, pero fíjate que para mí hay... Pero sí, aún así, incluso, luego también encuentras grandes excepciones. O sea, Robinson Crusoe, una novela magnífica,
Y todo eso incluso está hecha contra España, está hecha por un agente, como era Daniel Defoe, que era un agente de la corona, que es uno de los primeros puntos donde se empieza a difundir la leyenda negra contra España. Vale, pero la novela es buenísima. O pero Casablanca, que es una película propagandística, pero es maravillosa. A ver, es que yo parto de una base, para mí que haya unos valores expresados en la obra, me parece esencialmente bien si esos valores son genuinos. Es decir, oiga, cuando Capra hace Que bello es vivir, pues ya está, claro, pues ya está. Y cuando hace Billy Wilder 1, 2, 3, que está haciendo una crítica, pues de puta madre, o sea. Pero es verdad que cuando la militancia sustituye el arte, se vuelve un coñazo. O sea, el problema es que se vuelve aburrido. Se suele volver. Es claro verdad que hay genios que la compaginan. Que compaginan sus valores. Claro, ¿qué sucede para mí con un espacio que en la literatura española, durante los últimos 40 años, qué decir, llega a Historias del Cronen, Los Chicos 2000, magnífico, ¿vale? Los Chicos 2000. 90, más 90, ¿no? Bueno, cuando yo hablo de Los Chicos 2000, quiero decirle el año 2000. Sí. Quiero decir, en ese momento en el que, tío, es que lo podíamos ser todos, llevábamos 16 años de crecimiento continuado, la gente era, así que eran, tú lo sabes, es que esa generación de gente refalfiada, que no tenía problemas en la vida, que andaba discutiendo con la asistenta, o sea, y que andaban metiéndose de todo, y que el mayor problema era que mataban a uno en una fiesta, claro, fue un momento de España. Llega la crisis del 2006, yo creo que llega, no sé si es Chirves o Chirles, que es toda esa literatura de la crisis, que es también muy ideológica, porque ya hay un malo, ¿no? Y a mí me falta, y lo digo porque en este espacio este espacio sí que es de militancia, pero de militancia no sobre unos valores, sino sobre la obligatoriedad de que la gente exprese sus valores, para volver más rico el espacio. Y a los diálogos, volver a un diálogo, yo con lectores apasionados que son de izquierda militante, y me lo paso fenomenal intercambiándome libros. Pero entonces, ¿por qué izquierda, que es el término acomplejado que utilizamos en este sitio para la gente de derechas? No es broma. El término de no izquierda, ¿por qué esa gente tiende a escribir menos? Y tiende a comunicar menos. ¿Por qué se meten todos en el puto máster del IE, en la concertada, en la planta 9 de Deloitte? O sea, ¿por qué están todo el día renunciando a contarse esas historias? Porque ahí es donde yo creo que está la pregunta original de, oye, ¿por qué Francia tiene un Hulbeck? Porque tiene una élite que no renuncia a comunicar sus valores en el espacio público. Sí, lo que pasa es que la creación ya creo que es distinto. Pero bueno, hay una parte que has identificado y que es verdad, que la literatura tiene mala fama de las familias bien. ¿Por qué? En buena parte con razón, como te contaba antes, los cuentistas americanos, ¿sabes? Es decir, que mi hija está leyendo con un escritor, con un poeta, tío, mira, cuidado. Estás diciendo que no saludaron de manera positiva en tu casa, que dijeras que te gustaba la literatura. No, en mi casa sí, pero la verdad que mi casa fue un espacio de libertad muy grande, tanto en lo político como en lo cultural, y había muchos libros de todo tipo. Y me dijeron, pero si es verdad, que yo vivo en mi entorno, no sé cuántos, o sea, pues, cuántos amigos míos, compañeros de colegio, pues no son de todo menos de los libros, ¿sabes? ¿Y por qué? Bueno, yo digo que lo entiendo, que había cierta mala fama, que... joder, pero no es muy terrible. ¿Tienes hijas o no tienes hijas? Yo tengo una hija. ¿Un poeta o un ejecutivo de las Cuatro Torres? Pues te digo, te lo digo con la mano en el corazón. Después de haber estos años estado más en contacto con los ejecutivos de las Cuatro Torres y con la gente de las Big Four, te diré que es una pregunta recurrente que llega en las comidas de ¿por qué este hijo de puta vive en Getafe, gana un tercio de lo que gano yo y parece más feliz que yo? Ah, bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ya, pero digo a tu hija. Digo lo de tu hija, porque tú has estado en ese entorno. Yo he estado en entorno más de poetas. Y yo te digo. Vale, también. Pero ¿por qué no hacemos un equilibrio? Machado. Quiero decir, o sea, tampoco hace falta ser. Pero quiero decir, tampoco hace falta ser un piernas, joder. O sea, vamos Manuel. No, a ver. Manuel era un piernas, vamos. Y de Antonio de ese tema no hablemos, porque nos metemos en un problema. Vale, pero entonces vamos, o sea que.
Claro. Vamos a intentar. A ver, la mujer de Manuel Machado era una santa. Tú quieres hablar, O sea, la mujer de Manuel Machado era una santa. Oye, cuidado que aquí somos feminazis, ¿eh? O sea, hay que... No, una santa magnífica. Y él era un crápula, pero vamos, o sea, una cosa maravillosa en París, y conoció lo mejor de París, de aquel París ahí secular y brutal. Y conoció a Oscar Wilde, yo creo también, a Oscar Wilde ya decaído en París. La mujer, ¿cómo sería que al final consigue que el hombre acabe rezando el rosario todos los días? Claro, lo consigue, yo creo, prometiendo, cuando muere Manuel Machado, ya ingresar a un convento. Que imagino que lo que había prometido, ¿sabes?, a la providencia, decir, si conseguimos enderezar a este, me meto en un convento. No, pero fíjate, yo me dices, ¿tú qué preferirías? Y yo te digo, creo que es muy erróneo pensar que quien tiene una vocación no tiene una maldición. Quiere decir, que muchas veces entendemos que uno puede controlar aquello que no puede controlar. Es decir, en tu predisposición a la literatura, compañero, camarada, hay poco de voluntad. Sí, no. Hay que tienes una intuición hacia ello y punto, y se acabó. Y entonces, ojo, tratar de reprimir eso. Otra cosa es que, oye, yo te ayude, como hijo mío, a sacarte una posición de grupo C en correos para que tengas tiempo para escribir novelas. Porque igual esa es la manera razonable. Hombre, ahí, fíjate, en Francia, ¿cuántos funcionarios han sido grandes? O sea, quiero decir, en vez de tratar de convertir al guaje de una manera inútil y absurda en un contable ni KD3, que el chaval va a sufrir como un cabrón, oye, vamos a ver, tú búscate tecnológicamente la manera de que el tío no acabe en la mendicidad. Y luego, y ojo, también otra cosa que yo creo que también hay que explorar, que es el hecho de decir, oye, chico, la vida ya es muy larga. Oye, yo puedo tener mi trabajo, yo tengo mi trabajo, a pesar de que pueda parecer, yo tengo un trabajo. ¿Qué decir? Tengo un trabajo que trae un salario a casa y luego hago mis mierdas. Hombre, claro, pero fíjate cuánto diplomático, cuánto funcionario, sobre todo en Francia y en España también, un diplomático magnífico hemos tenido. Yo esto, y ahora ya, mira el Marqués de Tamarón, mira Agustín de Foxá, mira, o sea... O en Francia, chaval, ¿te gusta la música? El mismo Huysmans en Francia, que Huysmans, ¿te acuerdas? Sobre el que trata la novela que estábamos hablando antes de Dulebec, es un estudio sobre Huysmans, que es un autor del naturalismo, que acaba con el naturalismo por exceso. Lo lleva a tal sistema que al final Zola le acaba diciendo, a ti solamente te queda la cruz o la pistola. Maravilloso. Pues, claro, son funcionarios que luego tienen su tiempo, pero a mí se rechazó la literatura y tal. Oye, pues en España hay funcionarios. Claro, por eso que, fíjate, pero te digo que como prevención no me viene... Te prometo que la entiendo. O sea, mira, creo que era Chekhov, otro grandísimo cuentista. Los cuentistas son mi debilidad. Pero Chekhov, el que le pregunta, decía, quiero ser escritor, ¿qué hago? Y le dice, creo que es Chekhov, le dice, si puedes dejarlo, déjalo. Exactamente. Pero sí, no lo puedes dejar. Claro, pero antes de la pregunta, ¿puedes dejarlo? Bueno, pues déjalo. Claro, tiene que ser algo que no puedas dejar. Mira, pero yo creo... Hay un vídeo muy, muy bonito de Matthew McConaughey, que es este actor conservador tejano, que viene de una familia de pasta, de abogados y tal, y que entonces el padre llega y le dice al Matthew oye, mira, que quiero ser actor. Joder, y el padre tiene una actitud inteligente que es decir, bueno, si mi hijo, que es una persona más o menos estructurada y razonable, quiere ser esto, bueno, pues vamos a ver de qué manera se puede hacer. Yo tengo no por falta de verdad en lo que cuentas, una especie de prevención contra esta idea flamenca, muy gitana, de que al arte se va a sufrir y de que entonces hay que ir a ser un alcohólico, hay que ir a ser un putero, hay que... no, sí, o sea, sí entiendo el sufrimiento. Entiendo que en el arte hay una dimensión sobre el sufrimiento fundamental. Pero ojo, no creo que... Y además, yo creo que el flamenco, que es la típica... Digo esto porque precisamente uno de los últimos premios de flamenco hablaba en contra de esto. De decir, oye, bueno, yo tengo que cantar. Quiero decir, no tengo por qué andar metiéndome caballo, ni tengo por qué tal. O sea, y puedo hacer una interpretación flamenca sin necesitar vivir en las Barranquillas, ¿no? Entonces, sí que creo que, por ejemplo, la clase media y sus valores, los PAUs, por si te suena un poco por dónde voy a ir, los PAUs y los valores de los PAUs y los valores de la aura mediocritas, es decir, de la gente que aspira a una vida moderada,
están muy infravalorados y están muy infrarrepresentados en el espacio público precisamente porque somos los que vivimos en los PAUs, los que vivimos en las urbas, los que muchas veces no hacemos el esfuerzo. Bueno, también yo creo que hay un tema de educación, que probablemente estamos en lo mismo, no sabemos qué es antes, si es causa o es consecuencia. Pero yo creo que la educación... ¿Crees que hay una esfera simétrica? Francia tiene 2 horas de un programa de televisión sobre libros en prime time, en una restaurante. 2 horas. Y aquí, si logras meter un programa de 10 minutos, decir, bueno, oye, y que sacan muchas imágenes, y mucha película, porque si no, esto no es que la aguante. Escucha, pero esto que acabas de decir, ¿tú sabes que hay jóvenes que hoy se ven en YouTube qué grande es el cine, las noches blancas de Dragó, las conferencias de Gustavo Bueno? Eso es maravilloso. Claro, pero entonces... Ojo, es una de mis grandes peleas, ¿eh? Es una de mis peleas. Yo creo que decir que no puedo echar la culpa a todo a... O sea, eso de España, es que España no. España, si hace las cosas bien, también saldrán las cosas bien, como en todos sitios. Claro, pero para eso, es decir, para que haya productos para la élite, quizá tenga que existir una élite autoconsciente, una élite nacional. Claro, si existe algo así como España, debería haber una élite nacional que reclamara productos ambiciosos estéticamente, ambiciosos intelectualmente, que representaran la verdadera pluralidad del todo nacional. Quiero decir, que no hablaran solo de Madrid, que no hablaran solo de... Que ojo, que hay mucha literatura por ahí de muchos sitios, porque España es muy grande. Sí. O sea, como... No, ni solamente de un lugar, ni solamente de una edad, ni solamente de una sensibilidad, sino de todo. O sea, está hablando de, tú eres 2000, está diciendo, los 90 2000, fíjate en bueno, 2000 en literatura, en mi madurez. En literatura, sí, bueno, eso, en literatura americana o en películas americanas que vienen de libros, pues fíjate cuántas veces se retrató esa generación tuya. Y ahí no había mucho que retratar, tampoco, como la mía. O sea, es decir, que no había grandes guerras, no habíamos ido a las guerras, ni tal. Había que poner foco en una cosa muy rara que era el vacío. Y eso poner ahí, bueno, Secretos lo hacía muy bien, Los Secretos me refiero, y Woody Allen también, pero era complejo, ¿no? Fíjate que ese tiempo del vacío, que es el de la sociedad contra sí misma, ¿no? Es decir, que hablabas antes del inicio de... Es donde empieza ese proceso. Ya no hay un otro. Pero claro, Europa se construye también en parte en la existencia de un otro, ¿no? En los momentos que ya entramos en ese vacío en el que ya no está la Unión Soviética... Hemos renunciado a los grandes referentes humanos. O sea, ya ni santos, pero ni banqueros, ni guerreros, ni... No, todo es mentira. Ni los padres. Paso. Claro. Fíjate, ese no generacional que en el 68 se escenificó con muy buena música y bastante buena novela, yo creo que peor cine, pero musicalmente fue espectacular, era el Graduado, ¿no? Ese no, a los 80 se traslada a un paso. Y es el paso lo que está en la novela, está en la música. Paso, es que no... Claro, es dificilísimo... Hoy le pego unos bofetones. No pasa nada. Es dificilísimo... por ejemplo, Beautiful Girls. ¿Te acuerdas de Tem Dam? Totalmente. Es un peliculón brutal y es contar nada. Nada. Sí, que pasa el la tiempo, vida de Laura. Que tenga 30 años y que la vida, sigue el que no madura, sigue el que quiere ser artista pero no se atreve. Pero ojo, esa crisis existencial, que es verdad, que es de qué va la existencia cuando no hay una gran causa. ¿Vale? Que es nuestro reto, bueno, pues entonces de consumir drogas, ¿no? Que es un poco los chicos 2000, el Cronen, llega el éxtasis, que es una droga cojonuda, y entonces lo combinamos recreativamente con música de baile electrónica, y entonces llega la clase media y dices tú, joder, hostia, y además había curro. Y yo con 26 años con una nómina me compré un piso. Sí, claro. O sea que, claro, y dijimos, hostia, hemos llegado, hemos ganado. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Claro, y el pacto fundamental de aquella sociedad, que es, eso sí que era el paradigma, era libertad individual, tú haz lo que te pete, y bienestar económico. Sí. Claro, pero los chavales como Arturo, que no es de... Tú eres del... 91. Es que la diferencia entre este chaval y yo... Son 3 décadas. Yo soy del 72, el 80, el 90. Claro, tú cogiste la parte buena del jamón. No te creas. A mí ya me empezó a tocar la parte un poco más reseca, pero cogí jamón. Sí, pero aquí Arturo, con 26 años, de repente hace así
y dice, hostia, la crisis financiera. Y estos los han llevado todos. Y mira arriba y dice, y estos canallas lo han llevado todo. Y en el 2014 dice, oye, el sistema de partidos. Y entonces en el 2017 la Constitución hace. Pero y luego, bueno, alguna cosa ojo, decir, las libertades ya me hubiese gustado vivir a mí alguna cosa a los 20 años. Bueno, y las libertades individuales. Las libertades individuales. Y llega el COVID. Y las libertades. Oye, ¿sabes qué? Tampoco, que te vas a quedar en casa. Claro, ¿dónde está la novela que cuenta eso? Bueno, has citado antes a Ana Iris. Hay una novela muy buena de los 90 que se llama La calle de la luna que te voy a regalar, que también habla un poco de ese vacío. Y creo que Ana Iris ha cogido una parte muy pequeñita, ¿eh? Pero ha asomado una patita. Es el retorno a los valores. Y ha sacudido cosas. Es decir, es retorno a decir que la gente escriba lo que quiera. De verdad, con libertad, sin la caricatura, sin el encasillamiento, sin el adjetivo pertinente, es que es mujer, es que no es mujer, es que es España rural, es que ha citado no sé quién la novela. Es decir, de verdad, macho, que escriba a la gente lo que le da la gana. Si hay gente que le gusta. Pero es que vamos a tener que acabar defendiendo muy seriamente esto, pero muy seriamente. Porque es que hay una presión tremenda para decir, no, usted no puede escribir de esto. Y usted no puede escribir de tal manera. Mira, otro autor que no ha salido hasta ahora es Chesterton, sí, qué bueno. Que decía que... Un mal escritor de novelas, Bueno, yo es que soy de conceptos, yo soy de ideas. Eso era magnífico. No, eso era mejor. Entonces, de hecho, lo decía, tengo la idea para una novela. La idea es buenísima. Y dice, como alguien no la haga, voy a tener que perpetrarla yo. No. Y joderla. Yo soy pésimo escribiendo, o sea, soy un tío terrorífico escribiendo y tengo ya un libro publicado. Qué bueno. O sea, estás hablando con un autor publicado. No sea tan pésimo, pero con muchos dibujos, ¿eh? O sea, que hemos hecho memes y tal, o sea... Y decía Chesterton que habrá un momento que habrá que desenfundar la espada para defender que la hierba es verde. Entonces, para defender la libertad de creación. De verdad, y eso es una cosa que me obsesiona, ¿eh? Y cada vez que hablo con artistas, con escritores, con cantantes, con músicos, con cineastas, digo, pensad lo que penséis, votad lo que os dé la gana de decir, pero no os dejéis tocar un metro de libertad de creación porque van a por ahí. Y sabes que Disney ha anunciado robots de inteligencia artificial que son los que hacen ya el cribado de sus primeros guiones. A ver, qué parte de racialización hay, de multiculturalismo, de género. De macho, de verdad, que si queréis escribe esos temas. Pero ¿sabes lo que va a pasar? Mira, cada vez la tecnología y la inteligencia artificial va a permitir esto que estás hablando tú, que es la predecibilidad en el gusto de la masa y por lo tanto la oferta a través de acción-reacción. No, eso ha pasado siempre. Claro. Eso ha pasado siempre, no. El problema es cuando hay... Aquí sí importa la causa y la consecuencia. El problema es cuando tú tratas de crear eso. Es decir, el problema no es que la industria quiera con su dictado de mercado. El problema no es... es que has dicho exactamente la diferencia. Yo no tengo problemas con que la industria quiera vender más. Yo creo que tengo problemas es con que los artistas renuncien a decir lo que de verdad piensan. Tengan miedo. Sí. Nos queda muy poco tiempo, o sea, y quedan por lo tanto 2 preguntas. A ver. La última, que siempre hacemos, es que nos recomiendes un libro, un disco, una serie, una película que te vuelva a transportar a ese momento en el que sentiste, y que se la puedas trasladar, ¿por qué?, a la gente, de ese momento de mirar el David de Miguel Ángel y entender lo que significa y debe significar un dispositivo cultural que acude a la trascendencia, es decir, a narrarnos algo sobre nosotros que va a transferirse a las generaciones futuras. Pero esa es la última pregunta. Vale. Piénsalo con calma, ¿vale? Yo tengo 3 hijos. 3 hijos tengo. Igual que yo. Bien. Se llaman Carmen, Manel y Adrià. Carmen tiene 9 años, Manel 6 y Adrià acaba de cumplir 5. Creo que divertida casa. La mejor. Además, casa abierta, con amigos, los domingos para ellos. También. Ya, cuando empieza a cumplir 15 y 16 ya empieza... Voy a abrir la guardilla. Voy a abrir la guardilla para... ¡Te odio! Tira para arriba la guardilla y bajas en 5 años. ¿Mandarías a mis hijos a defender con su vida esa idea abstracta llamada España si se produjera una invasión en las Canarias?
Escucha, esta pregunta de estamos hablando de literatura. Vamos a hablar de o sea, quiero decir, ojo, es una pregunta que va a responder Ana Iris y que ha respondido otra gente aquí, que es si mandaríais a mis hijos a la guerra. A los tuyos, no a los míos. A los míos. No, a los tuyos. Pero eso es una trampa, hombre. A los míos cuando fuesen mayores de edad. ¿Mandarías a Carmen con 18 años al bordo de un F-35 a defender las Islas Canarias? Bueno, yo creo que las comunidades, solamente en la realidad de la historia, las comunidades que no se defienden desaparecen. O sea, que mandarías a mis hijos a defender las Canarias. Me parece muy bien. De Taremi, iría yo primero, ¿eh? No, es que existe la duda. A ver, porque, es un tema, ¿eh? Murcia, sí. Es un tema. O sea, Murcia sí. Pero Canarias... No, macho, Canarias. Canarias sí. Es sí, la patria de Galdós, ¿eh? La patria de Galdós. Bueno, ya, chico, me mandas un par de... O sea, tú por Canarias, o sea, quiero decir, los mandarías. Por la idea, sí. Los liderarías incluso. Por la idea, sí. Que al final es la idea de Roma y la idea de la novela también. Vale. Y última pregunta. ¿Qué recomendarías a la gente que nos está escuchando para que se puedan trasladar a... Pues estamos en el mundo series. Yo te iba a contar un rollo de las series, cómo las series están encajando mejor las novelas. La serie me interesa mucho porque las novelas, que son muy complejas, como decíamos antes, en la película se quedaba... No caben en 2 horas. No caben. Las películas son cuentos. Exactamente. Y sin embargo las series están dando una nueva vida a la novela muy interesante. A mí eso me interesa y me gusta mucho. Por ejemplo, de una serie que no viene a novela, porque es directamente el joven papa, que después de la Grande Belleza de Sorrentino, el joven papa es una serie para reírse, además muy divertida. Pero también porque le pasa una cosa a la serie. Impacta. La serie puede cambiar de narrador. O sea, quiero decir, te permite bastante más juego que la película y sus 2 horas de metraje, 1:50. En la serie yo he visto recursos estilísticos desde cambiar el narrador, cambiar de personaje, cambiar la centralidad. Lo que puedes hacer en una novela. Y ojo, que el poder consumirlo de manera espaciada, es decir, espaciada, que haya un espacio. Claro, es muy difícil comerse 300 páginas de novela de una sentada. De una sentada, bueno, algunas sí. Yo solo lo he conseguido con una. ¿Con cuál? Porque tenía un examen al día siguiente. Y entonces tenías que leerla. Y entonces me fui a una biblioteca. Esto es fucking real. Tenía un examen al día siguiente. Llegué a las 9 de la mañana a la biblioteca. Me fui a caminar por los pasillos y cogí Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Ah, pues, qué bueno. Se da la paradoja de que ya me la había leído. Pero toda la colección de cuentos de Philip K. Dick, porque son 100 cuentos. No, la novela de Blade Runner. Y entonces me llevé la novela y me puse a leerla en vez de estudiar, que era lo que tenía que hacer. No, pero decías recomendar El joven papa, John Poe. Sorrentino me parece que es espectacular. La gran belleza. La gran belleza, pero de novela, tú eres asturiano, me has dicho, ¿verdad? Sí. Pues entonces asturiano, uno de esos impactos. Elena o El mar del verano. De Julián Ayesta, tío de Gijón, espectacular. Novita muy pequeñita, Elena con H. Elena o El mar del verano de Julián Ayesta, creo que la tiene acantilado. Y esa ya te la regalo, te la voy a mandar. Vale, una última pregunta porque me quedo con la duda. ¿Crees que el personaje de la gran belleza es un personaje que se redime en la narración? Porque yo siempre tengo la duda. ¿La narración está planteada para que él sea visto como un pobre hombre, como lo veo yo? ¿O como un personaje, o como un antihéroe con una dimensión de redimirse a lo largo de la narración? Porque yo creo que es un triste. Es un triste, no, o sea, a mí me gusta mucho, ¿eh? Yo creo tú dices que hay verdad en él. Sí. Yo creo que la verdad es muy grande, que hay esa contradicción terrible de todo. Un poquito San Malvero Mártir también, ¿no? Por ejemplo, está yo en San Malvero Mártir y tal. Quiero creer. Un amuniano y tal, quiero creer. Es que estoy obligado porque encima yo lo he visto, un milagro y tal. Pero no. O sea, ¿crees que hay verdad en la belleza representada en la cinta de...? Sí. Es que... Muchísimas. Y además te diré en casi todos los personajes, en todos. Los personajes son profundísimos. No, claro, pero la duda es si en la propuesta de Sorrentino él se cree a sí mismo que hay una... O que para mí es como un espectáculo escacharrado donde él nos presenta una serie de personajes de la miseria. Es decir, que son personajes sobre los que sentir pena. Yo creo que en La Grande Belleza, creo que es la que empieza con una frase de Céline, ¿no? Uh-huh. Fíjate que hay cierto positivismo ahí que acaba en un nihilismo muy raro, creativo, que va de Céline a Sorrentino, pasa por Houellebecq, o hablábamos antes de Huysmans, que a base de construir y a base de no sé cuántos,
acaba tocando verdades muy serias. Claro, es que... Es decir, esto es mentira, esto es falso, y esto... Es que cuando... Pero claro, empiezan a decir, y se acaban aferrando, ¿sabes? Que Houellebecq, el personaje de Houellebecq, que hablamos antes de su misión, Houellebecq decía que tenía pensado al principio de la novela convertir lo que se acababa convirtiendo al catolicismo. Y hay un momento que casi parece, cuando va a una romería de jóvenes y queda y tal. Es decir, pero luego dice Houellebecq, no pude. El único personaje que para mí, y esto lo someto a interpretación del público, y si no que la gente discuta en Twitter a través de ello, pero el único personaje que para mí Sorrentino en La Gran Belleza trata con humanidad genuina y verdadera es el exmarido, o sea, el marido de la examante del protagonista. Ya, es decir, que es el único que dentro de sí atesora una emoción verdadera y genuina de, aun sabiendo que mi esposa te quería a ti, yo amé de verdad a mi esposa. Pero hay amor, aunque no sea en ese momento el secretario de Estado, el futbolero, cuando le mandan a seguir y parece que está en una casa de citas y donde está entrando es a cuidar a ese niño, ¿no? Claro. Es un amor también ahí, joder, que dices. Y yo ya estaba pensando mal de ese tío porque es un no, Vaticano, razón, pero te quedas como, tío, es un tío. Vale. Ahí donde pasa las noches es ahí. Elena o el mar del verano, de Julián Ayesta. Y el joven Papa. Pues, señores, un verdadero placer, Kiko. De verdad te lo digo. O sea, me he quedado... Verdad, yo me he quedado con ganas de seguir. Ojalá pues seguramente en 2022 hablamos sobre el nuevo panorama en la novela española, que yo creo que va a cambiar. Fíjate lo que te digo. A ver si es verdad. Señores, hasta la semana que viene. Hasta luego, gracias.